Bienvenidos de nuevo al programa. Soy su presentador Alex y hoy abordaremos una pregunta que, sinceramente, quita el sueño a millones. ¿A dónde va mi dinero? Conocen esa sensación, ¿verdad? Esa sensación de que los fondos se evaporan al final del mes. Es absolutamente universal, Alex, y es una fuente enorme de estrés financiero. Lo que la gente a menudo cree que necesita es una inversión mágica o ganar la lotería. Pero la verdadera clave para la libertad financiera es algo mucho más accesible: claridad y control. Claridad y control. Me gusta eso. Y para ayudarnos a lograrlo, hoy nos acompaña el estratega financiero Ben Carter. Ben, argumentas que la herramienta más poderosa para esto no es un software costoso y de alta tecnología, sino algo a lo que todos tenemos acceso: la simple hoja de cálculo. Lo llamas tu torre de control financiero. Cuéntanos más sobre esa metáfora. Todo se reduce a la perspectiva. Piensa en un controlador de tráfico aéreo. No dejarían que un piloto despegara sin un plan de vuelo, o sin rastrear constantemente el combustible y el destino, ¿verdad? Absolutamente no. Eso sería un caos. Exactamente. Pero así es como la mayoría de nosotros manejamos nuestra vida económica, sin mapa, sin registro constante, sin un destino claro. La hoja de cálculo es esa pantalla central, esa torre de control. Te da una perspectiva global, mostrando todos tus planos, tus ingresos, tus deudas, tus inversiones, moviéndose simultáneamente. Te permite ver los gastos del último mes y, fundamentalmente, permite hacer proyecciones. Puedes simular: ¿qué pasa si invierto $200 adicionales al mes? ¿O realmente puedo permitirme comprar esa casa si suben las tasas de interés? Esa capacidad de simular es la esencia de la experiencia financiera. Eso es poderoso. Por lo tanto, no es solo un libro de contabilidad histórico, sino una herramienta con visión de futuro. ¿Y qué hay del elemento psicológico? Porque para mucha gente, el proceso de planificación resulta tedioso. Esa sensación tediosa a menudo viene del miedo a enfrentarse a los números, pero la hoja en realidad obliga a la disciplina. Cuando ingresas o importas manualmente tus datos bancarios, te ves obligado a interactuar directamente con tus hábitos de gasto, desde esa pequeña compra impulsiva hasta los grandes pagos mensuales. Esa experiencia de afrontar la verdad es el pilar de la disciplina financiera. Te estás haciendo responsable. Sí, y un gran consejo práctico para los oyentes aquí es utilizar la función sumar puntos sí o de suma condicional. En lugar de simplemente agregar una columna, la fórmula te obliga a definir categorías: alquiler, ocio, transporte. Te proporciona una precisión analítica invaluable. Tu extracto de banco es solo un espejo del pasado. La hoja de cálculo, con sus fórmulas, se convierte en tu cómpula, trazando un rumbo hacia el futuro. Bien, hablemos de arquitectura. Una vez que alguien abre esa hoja en blanco, ¿cuáles son los pilares fundamentales? ¿Cómo deberían estructurar esta hoja de cálculo maestra? Debe estar organizada intuitivamente. El secreto no es la complejidad, es la simplicidad y la estructura. Toda hoja de experiencia debe centrarse en 3 pilares fundamentales: ingresos, gastos y metas. Piensa en ellos como la base de su casa financiera. La triple columna de oro, como la llamas. Exactamente. Primero, los ingresos. No se limite a enumerar su salario. Incluye cada entrada: trabajo independiente, alquiler, dividendos, todo. En segundo lugar, los gastos, que es donde se gana la batalla de la disciplina financiera. Los dividimos de manera similar a como el FMI clasifica el gasto público: en fijos necesarios, alquiler, hipoteca, los no negociables; variable necesaria, comestibles, transporte; y variable discrecional, salir a comer, ver streaming. Ese es tu margen de maniobra. Esa categoría discrecional es donde la mayoría de las personas se meten en problemas. Lo es, y por eso un consejo avanzado es crear una columna desviación: gasto real menos monto presupuestado. Un número positivo significa que gastaste de más, un número negativo significa que ahorraste en esa categoría. Proporcionar retroalimentación inmediata y sin emociones. ¿Estás haciéndote responsable? Sí, y un gran consejo práctico para los oyentes aquí es utilizar la función sumar puntos sí o de suma condicional. En lugar de simplemente agregar una columna, la fórmula te obliga a definir categorías: alquiler, ocio, transporte. Te proporciona una precisión analítica invaluable. Tu extracto de banco es solo un espejo del pasado. La hoja de cálculo, con sus fórmulas, se convierte en tu cómpula, trazando un rumbo hacia el futuro. Bien, hablemos de arquitectura. Una vez que alguien abre esa hoja en blanco,
¿Cuáles son los pilares fundamentales? ¿Cómo deberían estructurar esta hoja de cálculo maestra? Debe estar organizada intuitivamente. El secreto no es la complejidad, es la simplicidad y la estructura. Toda hoja de experiencia debe centrarse en 3 pilares fundamentales: ingresos, gastos y metas. Piensa en ellos como la base de su casa financiera. La triple columna de oro, como la llamas. Exactamente. Primero, los ingresos. No se limite a enumerar su salario, incluya cada entrada: trabajo independiente, alquiler, dividendos, todo. En segundo lugar, los gastos, que es donde se gana la batalla de la disciplina financiera. Los dividimos similar a como el FMI clasifica el gasto público, en fijos necesarios, alquiler, hipoteca, los no negociables, variable necesaria, comestibles, transporte y variable discrecional, salir a comer, ver streaming. Ese es tu margen de maniobra. Esa categoría discrecional es donde la mayoría de las personas se meten en problemas. Lo es, y por eso un consejo avanzado es crear una columna desviación. Gasto real menos monto presupuestado. Un número positivo significa que gastaste de más, un número negativo significa que ahorraste en esa categoría. Te proporciona retroalimentación inmediata y sin emociones. Eso es genial. Es la diferencia entre simplemente registrar y gestionar activamente. Antes de terminar, también mencionas un tema macroeconómico, la inflación. ¿Cómo impacta este ladrón silente a nuestra humilde hoja de cálculo? Es el asesino silente del poder adquisitivo. Tu hoja lo revela. Si la tasa de inflación de alimentos es del 10% anual, tu presupuesto de comestibles debe aumentar en un 10% solo para mantener el mismo nivel de consumo. Tu hoja de cálculo te permite ver y justificar estos ajustes. Más importantemente, cuando ves que tu dinero está estancado y pierde valor real, te motiva a mover esa porción de ahorro del 20% a vehículos que al menos igualen o superan a la inflación. Necesitas que ese 20% trabaje para ti. Entonces la hoja se convierte en una herramienta de alfabetización económica, no solo de contabilidad personal. Se trata de construir un músculo. Absolutamente. La última pieza de experiencia es pasar de solo contabilidad, mirar hacia atrás en lo que gastaste, a flujo de efectivo proyectado, mirar hacia adelante en lo que gastarás. Crea una pestaña de proyección anual. No registras gastos pasados. Copias tu presupuesto 50-30-20 para los próximos 12 meses y luego agregas esos grandes eventos anuales, seguros, impuestos, grandes objetivos, y los distribuyas mensualmente. Ese es el equivalente financiero de preparar las comidas para la semana. Eso es. Y por último, programa una revisión financiera trimestral. Al igual que un fondo de inversión, auditas tus categorías y verificas si hay desviaciones constantes. Y monitorea tu patrimonio neto. Esto te muestra si realmente estás avanzando hacia la riqueza o retrocediendo. Este proceso de registro, revisión y proyección constante es lo que realmente construye la disciplina financiera a largo plazo. Ben, esto ha sido increíblemente esclarecedor. Gracias por explicarnos cómo convertir una simple hoja de cálculo en una poderosa hoja de ruta hacia la prosperidad financiera. Un placer, Alex. Recuerda, lo que no se mide, no se mejora. Empieza a construir tu torre hoy. Y eso es todo el tiempo que tenemos. A construir su torre de control financiero todos. Nos vemos la próxima.